Buenos días, bienvenidos a esta conferencia inaugural del curso Instituciones, Economía y Políticas de la Unión Europea, que imparte CEPADE vía Internet en el periodo académico en el que nos encontramos de marzo a junio. Para mí, como director de esta Escuela de Ingenieros Industriales, es un verdadero placer y honor poder contar hoy con don Antonio López Istúriz, que nos va a ilustrar sobre los aspectos claves del Tratado de Lisboa y los instrumentos que tiene la Unión Europea en relación con la crisis económica de sus miembros. Un tema pues, que todos conocemos, de total actualidad, y que creo que está elegido pues, idóneamente para esta conferencia. Quiero agradecer también a CEPADE la oportunidad que nos da para poder realizar hoy esta jornada y desear, por supuesto, que esta jornada sea totalmente fructífera. Nada más. Bueno, antes de la intervención de don Antonio López Istúriz, a quien tenemos que agradecer enormemente su presencia en nuestra universidad, hay que tener en cuenta que es eurodiputado y secretario general del Partido Popular Europeo. Os podéis imaginar la agenda que tiene, el que haya realmente dedicado un tiempo a estar entre nosotros, pues tiene un extraordinario valor. Quería contextualizar el porqué de este acto. Es un acto que se configura como la lección inaugural de un curso de libre elección que imparte por primera vez la Universidad Politécnica de Madrid sobre instituciones, economía y políticas de la Unión Europea. El por qué estamos impartiendo este curso fue una iniciativa de Industriales Escuela de Negocios y CEPADE, que nos dirigimos al vicerrector de Ordenación Académica, don Carlos Conde, haciéndole esta propuesta como consecuencia de que habíamos detectado hace mucho tiempo el absoluto desconocimiento que la universidad tiene de los temas europeos. Cuando comienzo mi asignatura de Política Industrial y Tecnológica, que es una asignatura de segundo ciclo en esta escuela, pregunto a los alumnos si alguno me sabe distinguir entre lo que es la Comisión y lo que es el Consejo de Ministros dentro de la Unión Europea, o si saben dónde está ubicado el Parlamento Europeo. Y prácticamente el desconocimiento es absoluto. Teniendo en cuenta además que entre mis alumnos hay numerosos alumnos Erasmus, y que los alumnos Erasmus que están recibiendo una beca de la Unión Europea desconozcan lo que es la Unión Europea, resulta absolutamente absurdo. Yo recuerdo que cuando tuve una beca de la Comisión Fulbright para irme a Estados Unidos, previamente a irme a Estados Unidos, recibí un seminario sobre historia, economía y sociología de los Estados Unidos. Y no iba a ser ciudadano de los Estados Unidos. Los alumnos Erasmus son ciudadanos europeos y desconocen lo que es la Unión Europea, recibiendo fondos de la Unión Europea. Entonces, ante esta situación, pues nos planteamos el iniciar una tímida actividad, como es una asignatura de libre elección, en la que encontramos, para cuya iniciativa encontramos todo el apoyo de la Dirección General de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid, gracias a la cual estamos celebrando este acto. Por lo tanto, consideramos que este es un primer paso en una dirección que ya depende de las autoridades políticas si se debe consolidar o no. Porque para mí sería imprescindible que antes de recibir la beca Erasmus, o mientras se está recibiendo la beca Erasmus, fuera obligatorio para todos los alumnos Erasmus recibir formación sobre instituciones, economía y políticas de la Unión Europea. Teniendo en cuenta además que no se trataría de un acto puntual, sino que gracias a la colaboración de los CEIDES, aquí tenemos una magnífica representación del CEIDE de la Universidad Politécnica de Madrid, de los Centros de Estudios y Documentación Europea, esos alumnos que tomaran este primer curso seguirían recibiendo sistemáticamente información sobre las actividades de la Unión Europea.
es la mejor forma de hacer de verdad ciudadanos europeos. Por lo tanto, ahí está una iniciativa que se plantea a las autoridades políticas que aquí se encuentran. Están, digamos, los tres ejes de lo que podría ser un convenio en este sentido. La Universidad Politécnica de Madrid, que podría, digamos, albergar una experiencia piloto para que todos sus alumnos Erasmus obligatoriamente recibieran formación sobre la Unión Europea, no solo los que recibimos aquí, sino también los que enviamos. La Comunidad de Madrid, que tiene responsabilidades sobre la administración de las universidades madrileñas, y el Parlamento Europeo, magníficamente representado por don Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo. Muchas veces los políticos organizan sesiones de brainstorming para que se les den ideas. Aquí les ofrezco gratis una. En segundo lugar, quiero hablar de cómo está configurado también este acto desde el punto de vista del auditorio. Nosotros sabemos que los temas de Unión Europea, y aquí hay un ejemplo, tienen una relativa relevancia dentro de la universidad. Y cuando se convoca un acto como este, en una escuela de ingenieros industriales, con aproximadamente 6.000 alumnos, nos encontramos con los alumnos que nos encontramos, con las personas que nos encontramos en estos momentos. O sea, que no son precisamente, digamos, demasiadas, aun cuando las limitaciones de, digamos, que suponen pues un horario lectivo, que realmente hay clases, y que cuando incluso le hemos pedido a algún profesor que realmente traiga a sus alumnos aquí, pues el profesor se ha negado. Bueno, eso significa que realmente hay poca sensibilidad, realmente, de hecho, a los temas de la Unión Europea en la universidad. Volvemos a incidir en lo anterior. Pero ahora los auditorios son distintos. Internet transforma la realidad. Y entonces es por eso que realmente, aunque aparentemente seamos un colectivo, digamos, no demasiado numeroso, aunque muy selecto, en este auditorio, sin embargo, pedimos permiso a don Antonio López Istúriz para grabar su exposición con el objeto de colgarla en nuestra página web. Mañana o pasado estará disponible en nuestra página web de CEPADE e Industriales Escuela de Negocios. Espero que también esté en la de la escuela y posiblemente en la de la universidad y quién sabe si en la del Parlamento Europeo. Y que realmente, de hecho, de esta forma, solo con, digamos, la web de CEPADE, pues mandaremos un email a nuestros 60.000 personas, correos disponibles en nuestra base de datos, diciendo que esta conferencia está ahí disponible y que, por lo tanto, pueden acceder a ella. Por lo tanto, seguramente, la audiencia de esta conferencia no son los que aquí nos encontramos, sino son miles de personas que nos van a visualizar a través de Internet, porque para eso realmente, de hecho, vamos a hacer acciones encaminadas a ello. E incluso crearemos un foro de debate anexo a este acto para que realmente quien vea esta exposición pues pueda opinar, preguntar, etcétera. Foro de debate que coordinaremos desde CEPADE con la colaboración posiblemente del CEIDE. En cualquier caso, realmente nos encontramos en un acto de una, digamos, enorme importancia si consideramos que puede ser un primer paso en una dirección orientada a crear auténticos ciudadanos europeos que tienen que empezar por conocer sus instituciones e incluso desde un punto de vista práctico aprovecharse de las ventajas que la Unión Europea concede a estudiantes y profesionales en este sentido. Yo preveía iniciar, digamos, esta conferencia a la que realmente invitamos a parlamentarios del Grupo Socialista Europeo, que realmente no han aceptado la invitación. Incluso el secretario general del Partido Popular Europeo ha hecho alguna gestión al respecto y no hemos tenido éxito. Entonces, había previsto sustituir esa, digamos, presencia de un parlamentario del Partido Socialista Europeo por una exposición mía personal, en este caso como catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, explicando brevemente, digamos, las bases teóricas de
las políticas económicas orientadas a combatir la crisis. Y como voy a utilizar alguna fórmula en esta pizarra, podemos, digamos, sentarnos en esa primera fila y en plan profesoral, realmente, de hecho, pues yo voy a dar, digamos, esta primera exposición de pie. Bueno, una de las cosas que ha provocado la actual crisis económica es lo que pudiéramos identificar como la resurrección de Keynes. De pronto, todos nos hemos vuelto keynesianos y realmente, de hecho, pues las políticas económicas que actualmente se están aplicando son eminentemente keynesianas. Si hablamos de la resurrección de Keynes, tenemos que explicar primero por qué murió Keynes. Y para ello vamos a basarnos en cuáles fueron las aportaciones fundamentales de Keynes a la política económica. La base de la política económica keynesiana está basada en la consideración de que la variable fundamental que mueve la actividad económica es lo que él identificaba como la demanda global. Y esa demanda global está formada por la demanda de bienes de consumo de las familias, por la demanda de bienes de inversión de las empresas, por la demanda del sector público a través del gasto público y por la demanda de los mercados internacionales a través de las exportaciones. Esta sencillita fórmula de un economista que nace en 1883, curiosamente el mismo año en que nace otro magnífico economista, digamos, a nivel mundial, como es Schumpeter, o sea, realmente Schumpeter y Keynes nacen en el mismo año, pues realmente, de hecho, escribe en 1936, de infausta memoria para, digamos, nuestra historia, pues escribe su teoría general. Y entonces lo que plantea básicamente es cómo con esta formulita tan elemental se pueden combatir los dos problemas fundamentales de cualquier economía, que son el desempleo y la inflación. ¿Y qué es lo que dice Keynes respecto de cómo combatir el desempleo? Pues que para combatir el desempleo se produce fundamentalmente por una insuficiencia en esta demanda global. Lo que hay que hacer es subir la demanda global. ¿Y cómo se sube la demanda global? Pues estimulando el consumo. Y para estimular el consumo, ¿qué hay que hacer? Pues bajar los impuestos, bajar las tasas, en este caso los impuestos directos, con lo cual las familias tienen más dinero para consumir. O bajar los tipos de interés, bajar el coste del dinero para que los empresarios inviertan más, o aumentar el gasto público a través de la administración pública, los presupuestos generales del Estado, para que se hagan más escuelas, más hospitales, etc. Y fomentar las exportaciones mediante una disminución del tipo de cambio. Estas son, digamos, las recetas básicas para combatir el desempleo. ¿Y para combatir la inflación? Pues lo contrario, la inflación se debe a que realmente la demanda es excesiva. Los precios suben porque sube la demanda. Y entonces lo que hay que hacer es articular medidas para controlar esta demanda global, bajar la demanda global. Y para bajar la demanda global, ¿qué hay que hacer? Pues bajar el consumo. ¿Cómo? Subiendo los impuestos. Bajando la inversión, subiendo los tipos de interés. Disminuyendo el gasto público, que es el que hacen las administraciones, y promoviendo una elevación del tipo de cambio. Y entonces Keynes, además, plantea que el desempleo y la inflación no pueden coexistir. Porque, lógicamente, si el desempleo se debe a una insuficiencia de demanda, con una insuficiencia de demanda los precios tienden a bajar. Luego, desempleo con deflación. Ese era el modelo de Keynes. Si hay exceso de demanda, porque hay inflación, el exceso de demanda tira de la oferta y la oferta tira del empleo. Por lo tanto, realmente no puede haber inflación con desempleo. O sea, realmente, de hecho, esta situación es antinómica. Bueno, pues estas recetas keynesianas funcionaron perfectamente desde 1945 hasta 1973.
¿Y qué es lo que ocurre en 1973? Pues la crisis del petróleo. Y en la crisis del petróleo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por primera vez en la historia económica moderna van a coexistir desempleo e inflación, cosa que no había previsto Keynes. ¿Y cómo es posible que realmente coexistan desempleo e inflación? Pues sencillamente porque la inflación que aparece en 1973 no es una inflación de demanda, como la que había previsto Keynes, sino es una inflación de costes. Los precios suben porque suben los costes de la energía, los costes del petróleo, y esos costes que llevan el barril de petróleo de $2 el barril a por encima de los $35 el barril, hace que realmente, digamos, sean los costes los que van tirando de los precios, y que incluso con una situación de insuficiencia de la demanda, de recesión económica, los precios sigan subiendo. Entonces se nos ha transformado la inflación de demanda en inflación de costes. Y claro, ya Keynes no da respuesta a cómo combatir la inflación de costes. Y además coexisten los dos problemas de desempleo e inflación. Y Keynes queda arrinconado. Las políticas keynesianas son sustituidas por las políticas liberales, fundamentalmente de Milton Friedman, las denominadas políticas de oferta, que consideran que el presupuesto, digamos, público debe ser neutral, ingreso igual a gasto público, que solo se deben manejar los tipos de interés para mejorar la economía y que, sobre todo, el énfasis debe pasar de lo macroeconómico a lo microeconómico. Es decir, si vamos a combatir los costes de producción se combaten a nivel de empresa, Hay que realmente combatir la subida de costes salariales, la subida de costes de producción a través de la innovación, a través de la productividad, a través de la mejora de la competitividad, a través de la calidad del servicio postventa, etcétera. Realmente, de hecho, entramos en la economía de los intangibles y en la economía productiva a nivel de empresa. Por lo tanto, realmente nos encontramos con que el énfasis de las políticas económicas pasa de lo macro a lo micro, Milton Friedman realmente se convierte, digamos, en la referencia de la política económica y Keynes queda arrumbado. Muerte de Keynes. Pero llega el año 2008 y Keynes resucita. ¿Por qué resucita Keynes? Pues porque la nueva situación que se ha creado hace que realmente la situación de desempleo no coexista con una situación inflacionaria, sino con una situación deflacionaria. Actualmente existe desempleo con deflación. El paro coexiste con una bajada de los precios y la deflación puede ser tan peligrosa como la inflación. Porque realmente la deflación, si realmente genera una expectativa de que los precios van a ir bajando, se demora el consumo y además los precios pueden bajar tanto que bajen por debajo de los costes de producción y entonces si los precios bajan mucho las empresas entran en pérdidas y realmente de hecho se corre un riesgo económico extraordinario. Entonces, como el desempleo y la deflación son la base de los problemas actuales, Keynes sí tiene la respuesta para combatir simultáneamente los dos problemas, desempleo y deflación, que es estimular la demanda global. Y entonces las recetas están claras. Si lo que tenemos que hacer es estimular la demanda global, pues entonces vamos a bajar impuestos, vamos a bajar tipos de interés, vamos a subir el gasto público y vamos a procurar una disminución de nuestro tipo de cambio para hacer más competitivas las exportaciones. Y estamos matando dos pájaros de un tiro. Keynes ha resucitado. ¿Cuáles son, y con esto voy a terminar ya, las limitaciones del modelo keynesiano en estos momentos? Pues las que estamos viendo en España, que realmente no es lo mismo luchar como ocurría en la época anterior de Keynes, donde el problema fundamental era la inflación, porque durante los años 50 y 60 había una situación práctica de pleno empleo, porque luchar contra la inflación exige medidas presupuestarias, como veis, de subida de impuestos y bajada del gasto público. Por lo tanto, realmente, de hecho, se trata de presupuestos restrictivos, disciplinar el gasto público y aumentar impuestos. No hay déficit público, no hay deuda pública. Sin embargo, si vamos a luchar contra el desempleo y la inflación, el problema está en que con la bajada de impuestos y la subida del gasto público estamos generando déficit público y deuda pública. Y además, en la situación actual,
países como España, todos los integrantes de la Unión Europea, ya no pueden utilizar los instrumentos de política monetaria que utilizaba antes Keynes, porque ya España no tiene control ni sobre los tipos de interés ni sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, los únicos instrumentos de política económica de que dispone en estos momentos un país de la Unión Europea son los instrumentos fiscales, impuestos y gasto público. Y claro, si realmente viéramos un mundo independiente y España no estuviera en el euro ni estuviera en la Unión Europea, pues posiblemente pudiéramos indefinidamente mantener una política de bajada de impuestos y subida del gasto público, aumentando el déficit y aumentando la deuda pública indefinidamente. Pero estamos en el euro y hemos firmado un pacto de estabilidad. Y esto supone que realmente, de hecho, la Unión Europea nos obliga a disciplinar nuestro gasto público y nuestra deuda pública. Y entonces realmente no podemos utilizar políticas expansivas desde el punto de vista fiscal indefinidamente. Y esto es lo que realmente el escenario en el que actualmente nos encontramos. O sea, desde el punto de vista del empleo, con un 20% prácticamente de desempleo, España necesitaría políticas expansivas sostenidas en el tiempo, con bajadas de impuestos y subida del gasto público para estimular la economía. Pero la pertenencia a la Unión Europea limita esas posibilidades y ya estamos viendo cómo realmente estamos recibiendo toques de atención por parte de la Unión Europea. Luego ampliaremos este tema a través de la intervención de don Antonio López Istúriz, diciendo, oiga, las políticas expansivas pueden funcionar durante un tiempo determinado, 2 años, pero realmente no se pueden mantener indefinidamente, porque hay que volver a la disciplina económica y el déficit público no debe superar, de acuerdo con los pactos de estabilidad, el 3% y la deuda pública el 60%. Y resulta que este año nos vamos ya casi al 12% de déficit público en España. Entonces realmente nos encontramos con un desempleo al que habría que aplicar unas medidas de carácter expansivo de acuerdo con la política keynesiana, pero donde realmente el despilfarro económico realizado en el gasto público durante los años anteriores, con medidas como lo de los 400 euros o como las medidas del cheque bebé, pues realmente están haciendo que se nos haya disparado el gasto público, ahora tengamos que disciplinarnos y entonces observáis que si realmente de hecho lo que tenemos que hacer ahora, de acuerdo con la Unión Europea, es subir impuestos y bajar gasto público, ¿qué es lo que estamos generando? Más desempleo. Y esta es, digamos, este es el nudo gordiano en el que se encuentra sumido en estos momentos la economía española, de difícil solución, porque realmente, de acuerdo con la ortodoxia económica, tendríamos que tener políticas expansivas, pero de acuerdo con nuestros compromisos con la Unión Europea, tenemos que tener políticas restrictivas. Y aquí ya, hasta aquí llega la teoría, ahora llega la política. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya hemos presentado a Antonio López Istúriz, es eurodiputado, pero no un eurodiputado cualquiera, sino nada menos que el secretario general del Partido Popular Europeo, que es el partido mayoritario en la Comunidad Europea, en el Parlamento Europeo, y por lo tanto realmente podéis imaginar que una auténtica personalidad dentro de la política europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Pues la verdad, Julián, además te agradezco el formato que acabas de cambiar. Comentaba antes, hay una cosa que es fundamental siempre antes de hablar ante un seminario o dar un discurso, que es sobre todo tomarse el café antes y saber de qué va. Y he coincidido en 2 cosas. Primero, en hablar de un tema que es el tema que le doy toda la razón a Julián, que es el tema de la información y la falta de información. Analizaremos ese aspecto todos, igual que vosotros. Me ha encantado estar sentado ahí, porque he recordado cuando yo estaba sentado ahí, y hace más bien poco, y no tenía ni idea. Yo hasta que llegué a Bruselas la primera vez en el año creo que fue en 96, para mí era como vosotros, un auténtico desconocido, no tenía ni idea ni dónde estaba el Parlamento Europeo, ni qué diferencia había entre la Comisión y el Consejo, no tenía nada claro, con lo cual me he visto reflejado y ha hecho que cambie, y el discursito que tenía preparado lo guardo en la cartera y vamos a hablar un poquito de los problemas que yo creo que muchos de vosotros os enfrentáis. Falta de información lleva a que cuando dejáis ahora la carrera también aquí estáis sufriendo desempleo, y cuáles son las cosas que puede hacer por vosotros la Unión Europea, ¿no? Que los puede hacer, pero que os lo están vendiendo muy mal. Os lo estamos vendiendo muy mal. Disculpas al cámara porque me voy a mover, vas a tener que trabajar más de lo esperado.
y agradecer sobre todo primero al vicerrector y a los directores tanto de CEPADE como de esta escuela la oportunidad de poder dirigirme a todos vosotros y poderos contar un poco una cuestión de tamaña importancia como es la Unión Europea. La Unión Europea ha vivido ahora dos crisis. Una económica, la estamos viviendo, algunos con mayor pesadez, otros con menor, y una crisis política, de la cual habéis oído algo a raíz de estas discusiones sobre la Constitución Europea, donde nos enfrentamos a un referéndum que fue aprobado por la mínima y con muy escasa participación, que reflejó absolutamente el escaso interés que suscita la Unión Europea entre los ciudadanos españoles. Hay que ir al origen del problema. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese escaso interés? Porque es que todo nos ha ido muy bien. No ha habido un debate político. El Partido Socialista y el Partido Popular estábamos de acuerdo en la gran mayoría de los asuntos, que era la defensa de los intereses de España. Al fin y al cabo, esto es una unión de Estados. Como sabéis, el lema de la presidencia española durante el gobierno de Aznar era más España, más Europa. Es decir, es absolutamente compatible. Defendemos los intereses de España dentro de nuestro interés porque la Unión Europea siga prosperando. Esa carencia de debate, puesto que estábamos de acuerdo, el hecho de que España ha sido el país que mejor ha cumplido, con diferencia, los criterios de entrada en la Unión Europea. Con la entrada ahora de los 10 nuevos Estados miembros, que venían de esas dictaduras de la esfera soviética, España entró en una situación distinta en el año 86, entró como una economía de mercado y con una situación social mucho más ventajosa de la que traían estos países. Nosotros, España, los ciudadanos españoles, llevaron a cabo la reforma industrial. Y hay que decirlo, fue un gobierno también socialista de Felipe González. No sé si os acordaréis, no sé si algunos tenéis, algunos sí, la memoria de las pedradas, los enfrentamientos en las industrias, en las minas, en Asturias durante los años 80 y 90. Esa reforma industrial que permitió adaptarse a España a la realidad de la Unión Europea, y una reforma agrícola también durísima que ha llevado a cabo el campo español. Algunos habéis escuchado historias del tema de las subvenciones, que algunos se sacaba un Mercedes o un Range Rover gracias a la subvención europea, en fin, las pequeñas andanzas de Rinconete y Cortadillo, que a veces suceden en estos casos. Nada que ver con lo que ha pasado en otros países, cuál ha sido el caso, desgraciadamente, de Grecia. España hizo los deberes. España se sacrificó y a cambio recibió justamente esa ayuda europea, que fue, en la mayoría de los casos, 99%, muy bien utilizada para mejorar las infraestructuras de este país y prepararlo para su posterior expansión económica, que es cuando vino el gobierno de José María Aznar y ya entramos dentro del euro. Por cierto, que no quiero dejaros de reflejaros la satisfacción, la gozada que fue poder vivir aquellos momentos de liderazgo de España dentro de la Unión Europea. Yo creo que fue muy positivo y tenemos que estar siempre ambicionando volver a hacerlo. Quien se crea que las políticas de la Unión Europea y las discusiones son de guante blanco, son entre caballeros, está muy equivocado. En la Unión Europea se discute durante madrugadas en ese Consejo Europeo, que es la reunión de los primeros ministros, a cara partida por cada euro para cada país. Yo a lo largo de esta intervención, que intentaré hacer breve, os contaré algunas anécdotas que yo creo que más que otras cuestiones ilustran. Yo recuerdo la negociación, está aquí conmigo Raquel de Vicente, que yo creo que estabas ya en aquel momento en Moncloa. Estábamos, eso es muy bueno que haya funcionarios europeos que van y vengan, que estén también en política nacional. Negociábamos las ayudas de la Unión Europea a España para los próximos 7 años. Era el año 2001 y todo indicaba que nos iban a quitar la pasta. Yo recuerdo la negociación, era en un hotel en Berlín, de un Consejo Europeo, todos los primeros ministros reunidos, y a nosotros nos pintaban bastos. Y entonces me acuerdo, eran las 5 de la mañana, José María Aznar salió de la sala y se sentó encima de un piano. Esto luego lo reflejó, creo que fue El País, en un artículo. Se sentó encima de un piano y, salió en ese momento Joschka Fischer, en aquel momento ministro de Asuntos Exteriores alemán, os recordaréis, del Partido de los Verdes alemán, y le dijo: oye, José María, os vamos a dar esto. Y le trajo un papelito donde nos daban, pues aproximadamente, yo creo que era 1/3 de lo que habíamos pedido. Y Aznar me dijo: no,
Dijo una vez, le dejó cortado y el hombre volvió a meterse en la sala. Y al cabo de 10 minutos salió Schröder, os acordaréis, en aquel momento canciller alemán, y, me acuerdo, se acerca y le dice: José María, te lo damos todo. Bueno, se bajó del piano, se metieron en la sala y al cabo de 5 minutos aquel consejo estaba acabado y habíamos ganado todos los fondos para los próximos 7 años. Así es, aquí se discute todo, aquí se pelea todo. Es la Unión Europea de los Estados. Esta es la realidad que tenemos hoy en día. Hubo un intento muy loable de los técnicos de la Unión Europea y de los políticos que somos creyentes en la Unión Europea por avanzar todavía más, que era esa famosa Constitución Europea. Creímos, y yo creo que al final los ciudadanos nos han corregido, que había ya un ambiente como para realizar esa unión política. Y yo creo que todavía no estaba el tema suficientemente maduro. Hay que dar la razón a aquellos que dicen que lo que tenemos que hacer es cerrar bien y cultivar esta Unión Europea que tenemos ahora de carácter económico e ir trabajando más en esa interacción entre los ciudadanos. Es muy complicado a un ciudadano de Alcalá o un ciudadano de cualquier, incluso de Madrid, gente que como vosotros, como yo, sufre muchas veces la desinformación, deciros que pasado mañana un sueco va a dirigir la política exterior de la Unión Europea, pongo el caso, o como es ahora una británica, y que ella nos va a defender bien en el tema de Cuba. Y va a tener muy en cuenta una cuestión tan sensible para los españoles como es el tema de Cuba. Es muy complicado. Claro, ¿cómo va a ser esa británica la que diga qué es lo que tiene que hacer España al respecto? Esta es la mentalidad de hoy en día y es en lo que tenemos que trabajar todavía mucho más. Van a hacer, yo creo, falta unas cuantas generaciones más que vayan interaccionando. Como vosotros tenéis la oportunidad, muchos como universitarios, a lo mejor lo habéis hecho, que son las becas Erasmus, y cosas tan sencillas, por poneros otro ejemplo, como por ejemplo los viajes low cost. Gente que hasta ahora no tenía los medios puede viajar a países que no conocían y vencer muchos prejuicios que existen. Esta es la realidad. Yo estaba escuchando, la verdad que encantado, la exposición de Julián sobre esta fórmula económica. Evidentemente, algunos sabrán que aparte de la ideología, lo que nos separa al Partido Socialista Europeo, al Partido Popular Europeo, es una aproximación a la solución de un problema que a todos os atañe. Yo creo que la prioridad número 1 de la Unión Europea en estos momentos tiene que ser el desempleo. Prioridad también incluida ahí es el desempleo de los universitarios, saliendo de la universidad y sin colocarse. No os está hablando un objeto bruselense no identificado, como digo yo, un ovni con B. Os está hablando alguien que en el año 94 salió de la carrera de Derecho y no sabía dónde ir. Tenía que pagar para poder realizar algún trabajo en algunos despachos de abogados. Se me invitaba si quería, pero poniendo un dinerito. Yo. Esta es la realidad a la que muchos se están enfrentando hoy en día. Ese es el tema que se intenta cambiar. Por ejemplo, un tema que os atañe, Bolonia. ¿Qué ha pasado con Bolonia? Que yo creo que luego en el turno de preguntas a lo mejor seguro se suscitará la cuestión. Es otra más de las iniciativas que se hacen con buen senso desde la Unión Europea, se intenta ayudar, pero que luego en el camino, hasta vosotros, los que os tienen que comunicar bien, los que tienen que informar sobre la bondad de este proyecto, cuál es el objetivo final, y que por cierto no está cerrado, que está abierto a las críticas y a los posibles cambios basados en las experiencias de los alumnos. En el camino se pierde el mensaje. La Unión Europea, es cierto, no tiene un equipo de marketing, a pesar de que ahora el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, está forzando la máquina para que la Unión Europea se dedique muchísimo más, no solamente como debemos hacer los políticos a hacerlo, sino también a venderlo. Es muy importante. A veces me criticaban y dicen, es que vosotros los del PP, por ejemplo, en nuestro caso, sois gobiernos de mucha gestión, pero luego no lo sabéis vender bien y la gente no se entera realmente si se ha hecho algo bueno a nivel de gestión o no. Esto es lo que pasa realmente con la Unión Europea. Se hacen cosas muy buenas, se construyen muchos puentes, muchas carreteras, que luego el alcalde de turno se lleva la gloria y la Unión Europea aquí no existe.
aviso a alcaldes, presidentes de comunidades y tal. Eso va a cambiar. El ciudadano tiene que saber que el puente o la carretera que ahora llega a su ciudad y que ahora disfruta ha sido gracias a la Unión Europea. Y eso no lo sabe nadie. Es tan solo ese pequeño cartel ridículo que a veces veis al lado de una carretera con la bandera europea, subvencionado, tal, en letra muy pequeñita. Eso tiene que cambiar absolutamente. Tiene que haber ese proceso ya de gradualización de mayor información. Bolonia, como os decía, es esa cuestión. La intención es que cuando salga un universitario al mercado laboral se pueda colocar, ni más ni menos. Esa es la intención final. Es cierto que a lo mejor la aproximación es discutible. Es cierto también que no solo el gobierno español, no vamos a entrar en eso. Muchos gobiernos de la Unión Europea de todos los colores no han sabido, como hacen muchas veces, explicar a la ciudadanía de qué va este asunto. Por miedo político, porque de repente algunos más avisados y con más iniciativa empiezan a montar las manifestaciones y entonces políticamente, los políticos sabéis que en eso somos muy reactivos ante este tipo de cuestiones, pues claro, se produce un parón y ya no se quiere explicar más. Y luego, pues claro, también los gobiernos nacionales están metidos pues en sus propias discusiones. Tenemos ahora, no sé qué número hará de reforma educativa que tenemos en España, y esa es la prioridad, dejando aparte un tema tan fundamental para vosotros universitarios como es el tema de Bolonia. Las instituciones europeas yo creo que están empezando a darse cuenta de la realidad. Yo creo que hasta ahora, y Raquel me disculparás, porque tú tienes los dos ámbitos, político y funcionarial, pero yo creo que los funcionarios de la Unión Europea no estaban siendo conscientes de que las generaciones están cambiando. La generación anterior vivió guerras, en España la guerra civil, en la Unión Europea, lógicamente, la Segunda Guerra Mundial, pasaron hambre, vieron las atrocidades, vieron lo que supone los siglos que ha habido de división en la Unión Europea y dijeron adelante. Cuando se produjo aquella famosa, habéis oído hablar, en los años 60, unión del carbón y el acero, en fin, ha ido evolucionando y entonces una serie de políticos con muy buen sentido del Estado dijeron, se acabaron las barreras arancelarias, haga usted. Se acabó el utilizar el pasaporte para cruzar entre las fronteras de la Unión Europea, háganlo. Levantamos, ahora cruzáis las fronteras, vosotros os habéis acostumbrado, otros hemos vivido otra realidad, incluso yo ya. Yo soy de Pamplona, cuando tenía que ir a Francia, pues pasarme una hora en un puesto fronterizo. Eso se acabó, lo levantaron y nadie dijo nada, fantástico. Se creó el euro, donde, como dicen, y lo hemos sufrido todos, el café ha pasado de valer 45 pesetas, ha pasado a valer 1 euro y pico. Todo eso nos lleva a que ahora hay una generación nueva que sois vosotros. No es peor ni mejor, es distinta. Sois personas responsables, no hace falta vivir una guerra ni nada para saber a lo que nos estamos enfrentando ahora, pero sí exigís más información, que es lo que Julián planteaba evidentemente con muchísima razón, porque él está con vosotros y lo vive. Exigís que os expliquen de qué va esto, de cómo se negocia, de que no es de guante blanco, de que hay que pelearlo todo. Exigís transparencia en las decisiones de la Unión Europea, que hasta ahora no es así. Son reuniones muy cerradas, las que os decía los consejos europeos, donde la prensa no está, donde los resultados los dan muy masticados y muy digeribles, y cada uno, por supuesto, da su versión. Si os fijaréis, después de un consejo europeo, si algún día os fijáis, acordaos de mis palabras, todo el mundo ha ganado. Es un milagro. Se reparte una tarta y al final todo el mundo tiene su trozo, nadie sale perdedor, es una cosa increíble. Al final sí hay perdedores. Me refiero a ese tema que comentaba antes veladamente y ahora saco, que es el tema de Grecia. Grecia, las autoridades griegas, en muchos sentidos, de muchas ideologías, no han estado contando lo que había a la Unión Europea. No voy a decir el término engañar, porque no, pero sí ha habido una política poco transparente respecto a la realidad económica de ese país. Y eso ha llevado a una situación en la cual, para que os fijéis cómo son la cadena de acontecimientos hoy en día, no voy a ponerme catastrófico, pero que como sigan así las cosas y no se tomen medidas, podríamos acabar volviendo a la peseta. ¿Por qué? Pues porque un país determinado no cumplió como hizo España, con la adhesión a la Unión Europea,
porque ha hecho una serie de cuestiones, una especie de entramado económico, también ha sido víctima, es cierto, de ataques exteriores, de la economía, pero esa falta de transparencia ha generado al final toda esta inseguridad que vive todo el mundo. Quien tenga una pequeña inversión está en estos momentos sudando y sufriendo porque no sabe si el mercado se va a tumbar dentro de 2 días. Todo debido a esa falta de transparencia. Yo me he alegrado cuando he visto al primer ministro socialista Giorgos Papandreou en Berlín con Angela Merkel, la canciller, dando cuenta de todas las reformas que se van a hacer abiertamente y que ya están provocando la lógica contestación social en Grecia. Pero creo que esas reformas se podían haber evitado si se hubiese hecho el trabajo a tiempo y ahora se está pagando el precio. Pero hay que hacerlas. Yo espero que en el caso de España no lleguemos a ese extremo. Los datos son preocupantes, no voy a entrar en ello. Hemos hecho esfuerzos todos para que hubiese también algún compañero mío en el Parlamento Europeo socialista. Bueno, no quiero entrar mucho en esa discusión, pero sí deciros que los datos son preocupantes más que ahora de cara al futuro si no se toman las medidas adecuadas. Yo no creo que acabemos como Grecia. La situación de España evidentemente es distinta, pero de no tomarse esas medidas sí tendríamos el problema en el futuro. Y eso es lo que todos queremos evitar. Yo creo que es necesario realizar un diálogo entre todas las fuerzas políticas para enfrentarnos a una campaña electoral en 2012 que se base en otras cuestiones que no sea el bienestar de los españoles, en este caso concreto de 4 millones de parados, que creo que según las cifras que me dicen son al final 4.600.000, más las familias afectadas. Yo creo que eso tiene que cambiar y todos tenemos que poner de nuestra parte. No os habla, decía, como el Omni europeo. Yo soy miembro del comité ejecutivo de mi partido, también estoy metido en política nacional, pero sí es cierto que tenemos esa entente en la Unión Europea que yo creo que es necesario, que es bueno entre los distintos partidos políticos para poder llevar a cabo soluciones que os afecten a vosotros. En lo que en mi campo se refiere, en lo que es Bruselas, en lo que es la política europea, tener por seguro que yo estoy en contacto con otros partidos españoles para poder ayudar a cambiar lo que estamos pasando en España en estos momentos. El Partido Popular Europeo, al que yo represento, es en estos momentos mayoritario en las instituciones europeas. Nosotros gobernamos en la Unión Europea. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, es de nuestra familia, ex primer ministro de Portugal. Van Rompuy, el nuevo presidente del Consejo Europeo, el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek. Tenemos la mayoría en el Parlamento. En fin, tenemos una cosa que celebramos mucho, con mucho champán, el día que ganamos en las elecciones europeas, pero que al día siguiente empezamos a pensar realmente en la responsabilidad para los próximos 5 años, que es, en el caso del Partido Popular Europeo, única y exclusivamente la economía y el empleo como prioridad absoluta. Como decía, en esa ecuación, ahí es donde tenemos variaciones ya de pensamiento. Por supuesto, nosotros estamos por la bajada de impuestos, nosotros estamos por la iniciativa de la pequeña y mediana empresa, estamos por el gasto público, entendámonos de una manera. Es decir, gasto público para motivar, para incentivar a las empresas para que puedan generar más beneficios, más trabajo, sí. No el gasto público cuando se emplea para otros menesteres que al final no rinde nada para la población, en un momento crítico como es el que ahora. Y lógicamente yo diría, si estuviese aquí un compañero socialista, que ellos estarían lógicamente en la otra escala, ¿no?, de esta ecuación. Y ese es un poco lo que tenemos ahora, el enfrentamiento en Bruselas, las distintas visiones a nivel europeo. Por supuesto os diré, como decía Julián, que claro, el tipo de cambio sí lo dirige el Banco Europeo, el tipo de cambio, el tipo de interés, etcétera, etcétera. Pero luego hay unas cuestiones en las cuales ya es una cuestión de gobiernos nacionales. Yo desde el Partido Popular Europeo puedo pedir la bajada de impuestos en España, pero, sin embargo, es el gobierno español el que decidirá si esa es la mejor política o no. En fin, nosotros, puedo anunciar, vamos a tener dentro de poco una reunión de ministros de Economía del Partido Popular Europeo, que va a tener lugar en Madrid dentro de un mes aproximadamente, donde analizaremos las opciones, estas cuestiones que os estaba explicando, del Partido Popular Europeo. Nosotros defendemos la economía social de mercado, que es la de los pensadores alemanes de los años 60, que nosotros creemos en la economía de mercado, queremos que se estimule, pero a la vez pedimos, y ya lo pedíamos antaño y lo seguimos pidiendo ahora, un mayor control.
de las instituciones sobre el juego. Os voy a simplificar porque de eso se trata. Estamos ante un partido de fútbol donde dos equipos se enfrentan y ganará el mejor. Eso es la economía de mercado, libre, pero queremos que se juegue en un fair play. Digo para aquellos que entiendan de fútbol. Yo tampoco es que sea muy... yo no soy hincha de ningún equipo prácticamente, pero queremos que haya un juego limpio. Y que no haya peleas ni en las gradas ni en el campo. Y para eso necesitamos un árbitro. Algunos se acordarán de este famoso Colina, el italiano, ese calvo alto, que era conocido por prácticamente no meterse en el juego, pero ser un tío que nadie le engañaba. Por eso ha sido uno de los árbitros más conocidos. Eso es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos unas instituciones que controlen, que no intervengan en ese mercado, pero que sí controlen y que den seguridad a la gente de que sus inversiones, de lo que ellos están confiando en ese mercado, se traduce en una realidad positiva. Somos acusados de defender el capitalismo rabioso. No es cierto. No es cierto. Yo os informo ahora, para que lo sepáis, aquí no se defiende el capitalismo rabioso. Se defiende la economía de mercado como generadora de lo que ahora necesitamos más, empleo. Porque ahí viene la derivada, economía social de mercado. ¿Social por qué? Porque al final lo que intentamos es que la política social sea crear empleo. Aparte del gasto que se dedique a temas sociales, que ya se hace en este país, no hay que aumentarlo más, se está haciendo bien. Es crear empleo, esa es la mejor política social. Algunos lo entenderán cuando hace 6 años había 5 millones de puestos de trabajo creados nuevos y ahora no. Es decir, ¿cuál es la mejor política social? Lo dejo a gusto del consumidor. Volviendo a Bruselas, yo sé que un tema que a muchos de vosotros os interesa es el tratado, no el Tratado de Lisboa, sino realmente de qué va, qué es lo que aporta. Mira, como os decía, la discusión sobre la Constitución Europea fue demasiado, digamos, a lo mejor tal vez temprana. Yo creo que volverá en el futuro. Yo creo que es una idea buena, pero cuando estemos todos preparados. No solamente los expertos, no solamente los que nos dedicamos a esto, sino todo el mundo. Y tengamos claro que queremos avanzar más en esa unión política. El Tratado de Lisboa es, como diría alguien, una especie como de refrito donde, por fin, alcanzamos un acuerdo sobre lo que queremos en el futuro de las instituciones europeas. Más información, más transparencia. Por eso tenéis ahora un Van Rompuy, aunque es verdad que es desconocido, lo sé, pero oiréis hablar cada vez más de él, o Catherine Ashton, la ministra de Asuntos Exteriores. Se trata de tener mayor visibilidad, de saber a quién tenéis que criticar o alabar, que son un poco los casos, pero que tenéis normalmente las decisiones que se toman. Que sepáis quiénes son. Ese es el intento que se está realizando ahora y esto ya lo implementa el Tratado de Lisboa. Es decir, busca que las instituciones estén más próximas a través de 400 y pico artículos, que no os preocupéis, no os lo habéis leído vosotros, tampoco los especialistas, nosotros vamos a partes importantes, pero es verdad que es demasiado largo y farragoso, pero es importante, porque esa implementación práctica va a permitir que cambie la Unión Europea. La inclusión de estos 10 países de Europa del Este ha provocado sin duda al final una serie de problemas también. Ellos están realizando sus tareas en muchos casos, en otros no tanto, pero es verdad que eran unas economías bastante más débiles. Y ahora entre todos tenemos que ayudar. Esa famosa solidaridad que nos gusta hablar mucho en España, apliquémosla. Porque estos países se lo merecen. Son tan europeos como nosotros. Y a mí a veces me da miedo que en este país, como pasamos del blanco y negro, dado el carácter yo creo de nuestro clima o lo que sea, del rojo al azul, pasamos, no hay gris, aquí no hay zona gris en este país, a diferencia de otras políticas de otros países. Me da miedo que ahora hagamos culpables a esos países de Europa del Este, a los rumanos, a los búlgaros, de todos los males. O de que si los emigrantes rumanos y búlgaros han venido a robarnos el trabajo. En vez de eso, yo creo que lo que tenemos que hacer, sobre todo vosotros que vais a ser líderes en el futuro, no solamente en vuestros puestos, sino también incluso de opinión, hay mucho ingeniero en política metido, y con éxito, vosotros tenéis que pensar si puedo ayudar a la Unión Europea o no, o si me adhiero a ese discurso facilongo de, bueno, aquí toda la culpa de todo tiene Bruselas, yo soy magnífico, y si viene algo malo, son esos pardillos de allí de Bruselas. Yo creo que no, yo creo que hay que aceptar la responsabilidad. Y en este caso, sobre todo en un caso tan concreto como es el tema de la inmigración, me refiero en este caso a Europa del Este, y también nosotros que no hemos hecho nuestros deberes.
Nosotros no estamos alimentando a las empresas españolas, dándoles alicientes para que vayan a esos países a trabajar. Está lleno de empresas italianas y alemanas. No hay casi españolas. ¿Las españolas cuáles van? Las de construcción. Oh, qué casualidad. No. Iniciativa, tecnología. Tenemos que empezar con lo que vosotros, por cierto, muchos de vosotros os compete, con las cuestiones de iniciativa tecnológica. Nosotros tenemos que estar ahí ya los primeros, como hizo Alemania con nosotros. La historia nuestra de la adaptación española, que yo hablaba que es un éxito, es la historia en la cual todos han salido contentos. ¿Nos han dado las ayudas? Sí. Nosotros hemos hecho los sacrificios. También es verdad que vinieron las empresas alemanas y les ha ido muy bien aquí. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo ahora? Porque no se está informando. Porque estamos enredados en otras cuestiones y no se está dando alas a esa posibilidad de que los españoles, oye, si aquí no puedo trabajar, ¿por qué no puedo trabajar? Oye, hay un mercado europeo. ¿Existe o no existe? Aquí los franceses e italianos están yendo por ahí y nosotros no nos movemos. Potenciar los idiomas. Cuestiones tan simples. Eso es una política social. Es decir, daros oportunidad de que decir, hay mercado. Por cierto, vuelvo a Bolonia, porque veis que todo está interrelacionado. Bolonia también quiere hablar de eso, que podáis moveros dentro de los ámbitos universitarios. Ese es uno de los puntos más polémicos, lo sé, que lo que vosotros, la titulación que vosotros tenéis aquí, en algunas cuestiones como el máster tal y cual, no está reconocida en otro lado. Bueno, la intención de la Unión Europea, para eso está la Unión Europea, es de que todo esté homologado. No entiendo a veces esa... Es que no es lo mismo aquí que en Dublín o en la Universidad de Dublín, tal, es que los criterios son distintos. Pues claro, lógicamente, pues dilo y efectivamente, nosotros lo vamos a cambiar. La intención es homologarlo. La intención es que uno de vosotros cuando salga y quiera hacer su máster o quiera ya hacer sus prácticas o lo que sea, tenga el mismo derecho a hacerlo aquí que en cualquier punto de la Unión Europea. Con las mismas garantías, para que luego vosotros también accedáis al mercado de esos países donde hay tantas oportunidades. Esa es la realidad. Yo invito, esta vez sí como político europeo, y lo hago constantemente a las autoridades, sean del PSOE, del PP o de quien sea, porque también lo hago en comunidades autónomas donde está el PNV o Convergencia y Unió, a que se haga más marketing y más política de eso. Y no solamente hablar de lo negativo, hablen de lo positivo. La gente se lo merece. El sacrificio al fin y al cabo lo hicieron los españoles, no lo hicieron los políticos. Y ese es el pueblo, esa es la gente que tiene que estar al corriente de lo que está sucediendo. La transparencia que vosotros exigís, por la cual yo me he presentado hoy. Decía antes que no suelo venir mucho al ámbito universitario. Confesaré, lo confesaba en el café, que yo a veces digo que la Unión Europea tiene que salir más del ámbito académico. Y se me ha dicho que, Julián me lo ha dicho, evidentemente yo estaba equivocado. Es que tampoco está en el ámbito académico. No hay una discusión franca, abierta, que ahora tendremos, y espero en las preguntas. Las preguntas, más que las preguntas, lo que reflejan es un poco vuestras prioridades, y eso es lo importante. Debemos luchar contra eso, y por eso yo acepté esta invitación de la Universidad Politécnica, porque sí creo que aquí efectivamente se dan las circunstancias que dan lugar a ese debate, y que yo creo que la iniciativa es muy positiva. Que políticos como yo, y espero que vengan muchos más y de todos los colores, se abran a vosotros, os expliquen, no desde el lenguaje desoxirribonucleico que se emplea en la Unión Europea, en la cual muchos se refugian, porque son gente insegura o porque el tinglao europeo les viene muy bien, no quiere que aquí se enteren. Eso se ha acabado. Aquí a explicar las cosas por su nombre. Yo muchas veces, tengo una circunscripción electoral que es las Islas Baleares, y yo muchas veces cuando hago discursos a gente, ¿no?, que no son tampoco especializados, y digo, les hablo de hablamos y tal, y digo, hablo de los fondos europeos, y ves que la audiencia está dormida. Eso sí, cuando yo cambio y digo esdobés, que es la palabra mallorquina para los dineros, ves que las antenas suben inmediatamente, y todo el mundo se pone las pilas. Hay que cambiar el lenguaje. Esa es otra de las prioridades. Hay que hablar con claridad de la Unión Europea, de cuáles son esas discusiones y qué es lo que realmente nos afecta a nosotros, que es mucho. Os ocultan que casi el 60% de la legislación europea os está afectando en estos momentos. Mis compañeros en el Congreso de los Diputados o del Senado, esto está siendo grabado, lo digo claramente, no quieren tampoco que se sepa mucho lo que se discute. Ellos transponen las directivas europeas, las transformamos en españolas, pero nadie se entera que eso venía de Europa. Y que el 60% de nuestras actuaciones diarias en materia de legislación son europeas.
En ese camino se olvidan de anunciar, no, es que esto, a menos de que sea algo negativo, por supuesto, cuando se trata de que el tema de fumar o no, tal y cual, hay que de repente quitar ahora todo lo de fumar en todos los bares. La Unión Europea. Se acabó. No. A ver, hay miles de cosas que están afectando en estos momentos en la vida diaria muy positivas que nos explican. Eso es español. Eso es una magnífica iniciativa del Congreso de los Diputados español. También tiene que cambiar. Y vosotros que tenéis vuestras inquietudes y debéis tener las políticas también de todos los ámbitos, debéis ser cada vez más exigentes. Se es muy poco exigente. A mí me encanta hablar de esta manera porque yo explicaba, yo doy campañas electorales, participo en campañas electorales no solo en mi país, sino también en Francia, en Italia. En Francia hoy en día tú sales a dar un discurso con un atril y te echan a patadas. En Francia tú sales con un micrófono y hay 3.000 personas y te preguntan. Van haciendo preguntas, tal, y te pasas 2 horas, responderás al final a 30, 40, no están preparadas, en los mítines de la UMP francesa, no están preparadas, te sometes allí y esa es la verdadera Unión Europea. A mí me han invitado en elecciones que no son europeas y siempre guardan un apartado para la Unión Europea. Luego dirán, es que los franceses son los que están ocupando la Unión Europea, son los líderes, pero a la vez todos franceses y tal igual. Claro, es lógico, ellos dedican un 10% de sus elecciones, incluso locales, te invitan a hablar de la Unión Europea. No es aburrido. Y en este formato es mucho más importante. Tenéis que ser mucho más exigentes con los políticos que se dedican a esto, a los que nos dedicamos a esto, y también con los nacionales. También con los nacionales. Es mucho más importante que hable de la Unión Europea María Dolores Cospedal, Leire Pajín o quien sea que yo. Porque eso sí llegará. Y eso es una exigencia que hay que hacerle a los políticos locales, que yo se la hago. Los conozco a muchos. Yo cada día se lo digo más. Tienen que hablar más de la Unión Europea ellos. Yo puedo hablar, yo lo decía antes, dicen, no, es que los eurodiputados están desaparecidos. Digo, hombre, es que son, en el caso del Partido Popular somos 24, frente a 400 senadores y congresistas y diputados. Es que hay que trabajar más eso. Es que los políticos locales tienen que hablar más de la Unión Europea. No yo lo hago. Pero ellos son los que realmente están en el debate nacional, los que os provocan esa intensidad de debate político. Ellos son los que lo tienen que provocar. Nosotros estamos haciendo, y termino ya con esto, estamos implementando ese debate político en Bruselas. Los partidos europeos hasta la fecha no tenían realmente, ni siquiera estaban reconocidos por la Unión Europea hasta hace 5 años, fijaros. Ahora sí, aunque el Partido Popular Europeo existe desde el año 76, ahora queremos forzar ese debate político en las instituciones europeas para que vosotros os enteréis. Para que en las próximas elecciones europeas no os engañen, no os engañemos. Y empecemos a enredarnos con debates nacionales sobre temas europeos que son los que realmente vosotros queréis escuchar, pero que os sean interesantes. Prepararos, porque en el 2014 ya no van a ser las mismas elecciones europeas. Por de pronto habrá candidatos a la presidencia del Consejo Europeo o de la Comisión Europea de cada partido. Ya no es como ahora. Ahora, en el 2014 tendréis un Tony Blair, a lo mejor, por el Partido Socialista, Laborista, en fin, europeo. Tendréis una Angela Merkel, por el Partido Popular Europeo, pongo el caso. Candidatos visibles, que vosotros os sentiréis o no identificados. Y habrá un debate mayor europeo político, que es lo que queremos todos al final, para que vosotros os sintáis parte de ello. Esa es la intención y espero poder venir en otras ocasiones, gustoso, a la Universidad Politécnica para ver si eso avanza o no, responder de ello y en todo caso responderé luego encantado a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar al coloquio, creo que ha salido un tema que no quisiera, digamos, pasar por encima, que es el tema de Bolonia, precisamente porque tenemos aquí autoridades académicas importantes implicadas en el proceso de Bolonia y su relación con la economía, su relación con el euro. Porque realmente, curiosamente, lo que se cumple con Bolonia es uno de los postulados de un premio Nobel de Economía de 1999, Robert Mudell, que planteaba que para que realmente exista una zona monetaria óptima, una de las cosas que deben existir para evitar los denominados shocks asimétricos, uno de los problemas que se plantean cuando realmente existe, por ejemplo, el euro, es que la política de tipos de interés o de tipo de cambio puede ser distinta según los intereses de los distintos países, porque las economías de los distintos países no evolucionan de la misma manera. Y esto ya se preveía cuando se creó el euro, es decir, realmente la economía de Alemania
no evoluciona de la misma manera que la economía española. Y a lo mejor a los alemanes les interesa una política de altos tipos de interés y altos tipos de cambio, y a España le interesa una política de bajos tipos de interés y bajos tipos de cambio. Y curiosamente, normalmente, desafortunadamente en la Unión Europea, pues realmente desde el punto de vista económico pesan más los alemanes que los españoles. Quizás luego realmente en el coloquio podemos hablar de esto, ¿eh? Entonces, al final, como eso realmente se preveía, que existirían los denominados shocks asimétricos y que realmente la política económica europea provocaría distintas incidencias en los distintos países de acuerdo con su situación económica, pues Robert Mudell planteaba que una de las condiciones básicas para que realmente haya una moneda única es precisamente la movilidad laboral. ¿Por qué? Porque realmente, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos, donde efectivamente es una zona monetaria óptima, si realmente se crea un problema de desempleo en el estado de California, se van al estado de Massachusetts sin ningún problema, realmente, digamos, basándose en que ya, digamos, hay unas condiciones objetivas favorables a esos desplazamientos. Hay una cultura de que realmente no hay que vivir toda la vida en el mismo sitio y ni tampoco trabajar toda la vida en la misma empresa, como realmente ocurre, por ejemplo, en muchos de los países europeos y, desde luego, en España. O sea, en Estados Unidos se sabe que realmente la gente se mueve 4 o 5 veces a lo largo de su vida, que cambia de lugar, cambia de vivienda, cambia de trabajo, y eso está interiorizado dentro de la cultura de los Estados Unidos, favorecido, entre otras cosas, por eso, por la unidad cultural y la unidad idiomática. Bueno, pues realmente, de hecho, Bolonia, precisamente, lo que ayuda es a conseguir que esa movilidad geográfica de los profesionales se haga una realidad. Con el reconocimiento de los títulos a nivel europeo, esto permitirá que un ingeniero español pueda trabajar como ingeniero en Alemania si hay desempleo en España y se crea empleo en Alemania. Entonces, realmente los shocks asimétricos quedan atenuados a través de la movilidad laboral. Pero claro, la movilidad laboral exige un extraordinario esfuerzo. Está magníficamente, digamos, visto por parte de la Unión Europea a través del tema de Bolonia, el que los títulos de ingenieros españoles se reconozcan en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en los demás países. Hace falta también, lógicamente, el tema de los idiomas y hace falta la cultura de la movilidad. Alguien decía, no, bueno, pues es que la movilidad ya existe, o sea, vienen los rumanos, como están en la Unión Europea, vienen a trabajar en España y ya está. Eso no es movilidad. Los ingenieros rumanos vienen a trabajar a España de jardineros, y ese no es el tema. La movilidad es que los ingenieros españoles vayan a trabajar de ingenieros a Alemania. Si hay un problema de desempleo en España y hay, digamos, una actividad mucho más dinámica desde el punto de vista económico en Alemania. Eso es lo que ocurre entre California y Massachusetts en los Estados Unidos. Bueno, hasta llegar a eso, realmente, digamos, hace falta un enorme esfuerzo de carácter cultural, pero también institucional. Y efectivamente, el tema de Bolonia, del que yo soy muy crítico en otros aspectos, sobre todo por la velocidad de la implantación y realmente la falta de adecuación del profesorado a la nueva metodología que se quiere imponer. Se ha empezado la casa por el tejado, pero sin embargo realmente hay que reconocer que Bolonia, en su objetivo último, que es realmente el reconocimiento universal de los títulos a nivel europeo, es un paso extraordinario en el área de lo que planteaba Mudell, de las áreas monetarias óptimas. Es decir, la necesaria movilidad del trabajo para que los shocks asimétricos no se constituyan en un problema. Dicho esto, podemos empezar ya al coloquio y para eso yo creo que podríamos volver a la mesa para que realmente podamos ver a los intervinientes. Abrimos un turno de preguntas. Una pregunta para don Antonio López Isturi, y es la menguante proyección internacional que tiene la Unión Europea. Se habla actualmente de que hay China por un lado, Estados Unidos por otro. No se habla tanto de Japón actualmente, y de la Unión Europea, que no pasaría gran cosa si desapareciera. Esto ha salido en la prensa recientemente, ¿no? Es decir, se ve como un conjunto de países ricos, autocomplacientes, que se dedican a reunirse con mucha frecuencia, pero que no realmente se preocupan de los temas de economía mundial. Entonces, quisiera que comentara sobre este aspecto y si ve que es cierto esa percepción que tiene la prensa internacional de la Unión Europea. Efectivamente, el problema existe, está ahí.
y yo creo que lo que estamos haciendo de forma positiva en la Unión Europea es que el problema está identificado y se están creando las soluciones. Vuelvo al Tratado de Lisboa. La aparición de la figura de la ministra, pongamos de Asuntos Exteriores, tiene otro título pero no viene al caso, es la visibilidad de una política exterior de la Unión Europea. Ya por fin se está implementando desde la ratificación del tratado en el mes de diciembre. Sé positivamente, porque lo he hablado personalmente, la prioridad número 1 de Angela Merkel y de Nicolas Sarkozy, a través de Van Rompuy y de Catherine Ashton, es que esas políticas se vean. Hablaba yo, intuía un poco a través de mi discurso, de esa visibilidad de la política exterior de la Unión Europea. Cierto, el problema viene un poco, a veces uno identifica de cierta... no existe el mismo liderazgo que antaño. Aquellos líderes de la Unión Europea que durante años, en los años 60, 70 y luego al final en los 80, con el Tratado de Niza, los Helmut Kohl, François Mitterrand y compañías, existía eso, ese liderazgo. Yo creo que el liderazgo actual se está habituando, lo que decía yo, a ese cambio generacional, donde tienen que cambiar las pautas de comportamiento de la Unión Europea, no solo en las instituciones de la Unión Europea, sino también de los ministros, que son también el elemento por ahora el más decisivo en implementar las políticas. Son los primeros ministros que deciden al final de toda esta ecuación de los distintos países. Y como decía yo, ese consejo es fundamental, que tarde o temprano se abra. Si no, el ciudadano lo va a pedir. Pedirá referéndum. Cada vez hay más referéndum. ¿Qué es el referéndum? Un instrumento que si o tú te aplicas a explicarlo bien o te vamos a montar un referéndum en cada país. La entrada de Turquía, tema de política exterior muy sensible, por ejemplo, en muchos países ya se está hablando de hacer referéndums. En Francia, por supuesto, ha sido un debate épico a nivel nacional, no solamente elecciones europeas, sino también elecciones comunales, ¿no? Todo eso se va a tener que explicar o bien vía referéndum o bien los líderes actuales van a tener que empezar a plantearse una manera distinta de aproximarlo, es decir, explicándolo más. Interrelacionado el asunto de exteriores con la economía. Efectivamente, los planteamientos han sido diversos, han sido bilaterales por parte de algunos países, puesto que, como decíamos, la crisis no ha afectado de la misma manera a unos países que otros. Aquí bailo un poco porque intento no meter demasiado en el tema nacional, pero está claro, hay ejemplos en la Unión Europea y cada uno tiene una visión distinta. De ahí que esto sea lo que impulse precisamente a la canciller y al presidente de la República Francesa a decir, aprovechemos, entre comillas, esta ocasión para ir lanzando ya esas figuras que hace 2 días, por cierto, era imposible que tuviésemos un presidente del Consejo y una ministra de Asuntos Exteriores. Ahora ya están ahí. Hay que darles un tiempo de adaptación, también es cierto. La prensa mencionada, decía Van Rompuy, ese gran desconocido. Hombre, claro, lógicamente, Van Rompuy es muy conocido en Centro Europa, porque ha salvado a Bélgica de un desastre. Eso no ha llegado a España, tiempo al tiempo. La figura se irá formando, no tiene casi ni gabinete el hombre. Han llegado ambos dos, Catherine Ashton y Van Rompuy, y se han encontrado que tienen que implementar también una parte práctica, ¿no?, de su trabajo. Yo creo que en pocos meses veremos cambios en ese sentido. Se han visto ya en la presidencia española. Van Rompuy ha tomado el timón también con ese Consejo Europeo extraordinario que se ha hecho ahora en febrero, solo de economía, y dividiendo muy claramente lo que es el Consejo Europeo de los Ministros de Asuntos Exteriores. Ha dividido, y lo que hay es una fuerte intención por parte no solo de él, sino también de Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, de que haya una política exterior cada vez más clara de la Unión Europea. Quería en primer lugar agradecer al señor López Istúriz sus palabras y por haber salido a hablar sin atril y sin papeles, cosa que para los ciudadanos que estamos acostumbrados a ver en televisión a los políticos casi a diario leer papeles en el Congreso, pues es toda una sorpresa, una novedad. Lo agradezco sinceramente. Y luego quería plantear una cuestión a cualquiera de los miembros de la mesa, como ingeniero español que no descarta terminar en Rumanía como jardinero, una cuestión que me viene a la cabeza tras recordar otra brillante intervención que tuvimos ocasión de tener por parte de un político europeo en la Universidad Politécnica de Madrid, en los cursos que organiza nuestra universidad en La Granja, puesto que tuvimos una conferencia muy brillante de un insigne político europeo como es el señor Borrell, anterior presidente del Parlamento y además antiguo alumno de nuestra universidad.
en el cual él planteaba la crisis global, no solo en el plano internacional, físico, sino global, interactuando los distintos sectores, prácticas, a nivel internacional los distintos mercados y como causa subyacente el problema financiero que ahora mismo nos acucia. Que a su vez descansa en una crisis moral, ¿no?, por aquello de los productos tóxicos, basuras que contaminan el mundo. Y cuando tuve ocasión de hablar con él y preguntarle, bueno, ¿cómo se corrige esa primera causa, esa ausencia de valores? O qué valores, me gustaría saber, en la Unión Europea, ¿qué valores queremos implantar para no repetir los errores del pasado y sí mejorar entre todos? Eso es una discusión que ahora nosotros estamos teniendo en el seno del Partido Popular Europeo. Evidentemente, Josep Borrell, al que he conocido bien, y hemos tenido nuestras pequeñas trifulcas políticas, pero que yo creo que en la Unión Europea los dos tenemos la misma aproximación, y yo creo que sí hay una crisis de valores y ahí cada partido lo está analizando. En estos momentos desde un punto de vista ideológico. El Partido Popular Europeo se centrará más en el individuo, en la persona. Hablábamos antes de esas cuestiones, recetas económicas que nos separan. La aproximación son estas flechas, no más. Distintas aproximaciones al mismo problema. Yo quiero simplificarlo mucho. Aparte luego del pequeño show que se pueda montar político alrededor de esto, al fin y al cabo se trata simplemente de una ecuación que queremos cambiar. Unos de una manera, otros de otra. En cuanto a los valores, evidentemente, yo creo que el primero lo hemos tomado antes con la primera pregunta, es el valor, el liderazgo. La Unión Europea, yo creo que se ha perdido un poco ahora, no está asumiendo ese papel que debería tener de liderazgo y que, por cierto, muchas zonas conflictivas del planeta se lo exigen, como es, por ejemplo, Oriente Medio. Quieren que la Unión Europea esté más presente, porque también esa propia diversidad de la Unión Europea ofrece soluciones distintas. Es decir, la Unión Europea no tiene opiniones monolíticas. Son muchas aproximaciones, muchas opiniones sobre un mismo problema y al final las traducimos en un consenso. Y eso es lo bueno que da. No somos del pensamiento único. Yo muchas veces digo, en el Partido Popular Europeo me dicen, como secretario general, digo, pues mira chico, hay veces, por ejemplo, cuando se me acerca un congreso, pues me paso a lo mejor 2 noches sin dormir, porque pues no estamos de acuerdo en todo. Y cuando tengo que implementar un programa del Partido Popular Europeo es una pesadilla. Ahora, qué bonito. Es decir, hay una discusión tremenda. Pues cuando hicimos la Constitución Europea, teníamos, dentro del propio Partido Popular Europeo, teníamos una división enorme entre alemanes, españoles y tal, sobre ese problema. Pero al final se obtiene el consenso y no te lo cambia nadie. Y eso es lo que te da el liderazgo, porque esa opinión, ese programa ya es fruto de tantas posiciones ideológicas, de tantas posiciones, porque en el Partido Popular Europeo tenemos cristianodemócratas, liberales, y luego tengo que debatir con los socialistas. Pero cuando llegas ya a ese final, está consensuado que es atractivo para muchas zonas del planeta donde el consenso no existe, y donde nosotros podemos aportar nuestro granito de arena. Ese es el liderazgo. Segundo, la solidaridad interna. Hablabas del jardinero, ingeniero jardinero, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un punto fundamental, la solidaridad entre los distintos países de la Unión Europea. Yo he aprendido a disfrutar de la diversidad europea. A mí, en estos momentos, la mayor gozada, después de 6 años como secretario general del Partido Popular Europeo, esta semana, el jueves voy a Croacia. He sido invitado por su primera ministra para poder mediar, ayudar en la mediación en un conflicto que tienen de fronteras entre Eslovenia y Croacia. Y ver si yo, desde mi punto de vista, desde el Partido Popular Europeo y tal, ella que es de mi familia y el otro que no lo es, pero sin embargo, junto también con el secretario general del Partido Socialista Europeo, poder establecer una entente para resolver este conflicto que está impidiendo la entrada de Croacia en la Unión Europea. Y yo digo, ¿sabes lo bonito de eso? Que ya me invitan, ¿sabes por qué? Porque después de 6 años empiezo a pensar como un esloveno y un croata, no como un español. Sobre las cuestiones europeas no hay que pensar como un europeo. El pensamiento europeo llegará. Esa famosa constitución, ese paso a paso. Aquí lo que hay que empezar a pensar es cómo piensan los demás, en su diversidad. Si uno se cree que los croatas y eslovenos son muy parecidos, está muy equivocado. No tienen nada que ver. Y están frontera con frontera, en países muy pequeños de la ex Yugoslavia, encajados ahora en esta Unión Europea. Unos dirán que de mala manera, otros dirán que bueno, que en fin, es lo que hay.
poder ayudar en ese sentido yo creo que es vital. Entre dos países, ya uno en próximo a entrar a la Unión Europea y el otro dentro, y pensar como ellos. Por favor, no vayáis por la Unión Europea cuando vayáis a trabajar, igual, no vayáis pensando como españoles. Cuando estéis en otro país, pensar como en ese país. Los problemas de ese país no los vais a resolver a la española. A veces pongo el caso y me meto en berenjenal, pero bueno, el caso de Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia. Tenemos en este país la dichosa manía de pensar en Berlusconi en clave española. No. Usted empóllese bien la política italiana y entonces entenderá algunos factores. No es que esté de acuerdo, bueno, unas declaraciones o no, algunas son más altisonantes, tal y cual, pero usted piense como un italiano, inténtelo. Vaya más a menudo y piense como un italiano. Y entonces entonces ya sí, definitivamente libremente, opinar sobre esa cuestión de Berlusconi o no. Pero no como un español. Ese es otro de los valores que tenemos que seguir fortaleciendo. A nivel personal diría también que hay crisis de identidad provocada precisamente por esa diversidad de la que hablo, ¿no? Es decir, somos muchos países ya, provoca la duda sobre la entrada de Turquía, de Ucrania y de muchos países que están llamando a la puerta. Marruecos, que ha habido una cumbre bilateral este fin de semana pasado. En fin, cuestiones que, por cierto, los españoles tarde o temprano les va a suscitar. La discusión sobre Turquía, aquí ha llovido, en fin, ha dejado, yo creo, al público más o menos indiferente. Ha suscitado una pelea brutal en política en Francia, en Alemania. Aquí no. Pero si se hablase de la entrada de Marruecos, ¿suscitaría o no un debate en la sociedad española? Ese es otro de los valores, empezar a anticiparnos un poquito más. Si afortunadamente esa información llega, por favor, dejemos de ser españoles, de llegar siempre en el último minuto con la bandera, aquí estoy yo, don Pelayo, tal. Eso es una cosa que yo veo siempre. Lo vemos en el Comité de las Regiones, que muchas veces tenemos los que nos dedicamos a los temas europeos, sabemos, llegamos, o en el Parlamento Europeo, siempre tarde, mal, muy a la española y con la bandera. Es decir, no, hay que prepararlo con mucha anticipación, con visión de la jugada. Y eso es responsabilidad de nosotros y cambiar un poco de mentalidad. No teníamos tiempo para una última intervención. Yo quería relacionar lo que has dicho sobre la dominancia alemana con el tema de la crisis actual y la solidaridad. Cada vez que la Unión Europea financia algo, claramente es Alemania el mayor contribuyente en esa financiación. Entonces, en la crisis griega, por ejemplo, yo que leí en el periódico que Merkel tuvo que subir hace 2 años la edad de la jubilación a 67 años, ya es un hecho en Alemania, pero en cambio en Grecia las mujeres tienen una edad de jubilación de 60, que ahora Papandreou intenta subirla a 65. Me parece muy difícil cómo puede Alemania acabar ayudando a Grecia, si al final hay que desembolsar dinero, cuando le ha exigido a su población un sacrificio que no se le va a exigir ni a la población griega, a la que tiene que ayudar. Como tú no hablas mucho con Angela Merkel, y ¿cómo se conjuga eso verdaderamente? Porque se va a pedir un esfuerzo económico a un país que está exigiendo esfuerzo económico a su población para ayudar a un país donde se exige menos esfuerzo. En un tema tan sensible para todos como son las pensiones, que creo que es una de las cosas que más nos atañe individualmente como ciudadanos. ¿Cómo lo veis ahí? Yo voy a empezar con un ejemplo que contaba antes en el café, por favor, tómamelo como es un ejemplo que os que pongo. Me acuerdo, invitaba el que era jefe de delegación del Partido Popular Español hace muchos años. Normalmente tenemos grupos de visita a Bruselas, vienen grupos de gente que se les invita a ver un poco las instituciones y tal, ¿no? Todos los eurodiputados tenemos un número de personas que podemos invitar a lo largo del año y tal, ¿no? Me acuerdo, invitó a un grupo de un colegio, tenemos también grupos de gente, de chicos de colegios y tal, que vienen, y eran de 10 a 12 años, ¿no? Y bueno, entonces se emperró en que le fuese a hablar a este grupo el líder de nuestro grupo político en aquel momento, que era un alemán que se llama Hans-Gerd Pöttering. Bien, viene, les suelta un pequeño discurso sobre la Unión Europea a estos chicos de 12 años. Y viene el momento, yo estaba traduciendo. En aquella época yo era asistente de un parlamentario. Y entonces llega el turno de preguntas y, como suele pasar con un público muy joven, no sabes por dónde te van a salir y te dicen lo que hay también, que eso es muy bueno. Levanta la mano un chico y dice: bueno, yo quería preguntarles que en mi casa me comentan que ustedes ahora, en vez de invadir militarmente Europa, lo están haciendo económicamente.
Yo tuve que traducir aquello, traduje, por supuesto, diciendo que hay una diferencia ahora de aproximación de Alemania a la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que Alemania y Francia son motores de la Unión Europea, son pulmones de la Unión Europea, lo siguen siendo, eso es un factor que hay que aceptar, pero también que se puede hablar con ellos de igual a igual. No pretender unirse a ellos para luego acabar subyugado en las decisiones europeas, que es lo que le ha pasado a alguno últimamente. Es decir, volver al corazón de Europa significa estar con ellos sentados, como nos ocurre a algunos, pero hablar de igual a igual. La Unión Europea es una unión de Estados, pero también España tiene los mismos intereses, la misma fortaleza que pueda tener Alemania. No económica, seamos claros, evidentemente Alemania la tiene mayor, pero en el número de votos, en el número de decisiones internas, en el poder interno, España tiene el mismo peso exactamente. Y lo tiene que ejercer, con humildad, pero con peso. Estamos allí. El tema de Grecia, como decía antes en la intervención, nos da una idea de cómo un tema que se ha estado ocultando, que no se ha clarificado a la opinión pública, puede estallar en las manos. Es lógico y normal el debate que hay en Alemania en estos momentos. Tú estás haciendo todo el rato, y ocurrirá con España tarde o temprano. Lanzo ese pequeño aviso. Alemania lleva ahora en estos momentos, durante el gobierno, el gros coalición entre Angela Merkel y los socialistas ha funcionado, han estado realizando una serie de reformas que han permitido que, también dolorosas, en materia de pensiones, en materia de impuestos, que han permitido que Alemania vuelva a recuperar ahora el fuelle. Claro, ¿cómo les dices ahora que tienen que ayudar a un país que no ha hecho nada? Y a otros que no están haciendo nada para resolver el cacao en el que nos hemos metido. Los telediarios alemanes, el de la ADZ, empiezan ahora siempre con un buitre encima de la bandera griega. Nos toca la responsabilidad de empezar a actuar inmediatamente. Vuelvo al caso de que nosotros defendemos ese mayor control también de las instituciones. No intervención, pero control. Intervención es cuando el problema ya está ahí. Ese es el intervencionismo. El problema se ha creado, tú no has hecho nada y entonces tienes que intervenir mal y tarde para resolver un problema. Control significa que te adelantas a la jugada. Y que lo que ha pasado con Grecia no puede pasar con otros países. A mí me gusta que la Comisión Europea ejerza un control sobre la economía española para evitarnos problemas de futuro, a todos. Yo creo que es positivo. No que intervenga la economía española, pero que controle. Y que el comisario de Almunia, por cierto, como está haciendo ahora últimamente muy a menudo, dé unos toques de atención. Es su deber como comisario europeo, indudablemente. Es decir, sobre el problema actual, no, también sobre lo que, si usted no toma las medidas, pueda suceder. Esa es el quid de la cuestión. Adelantarnos a lo que pueda suceder. Y en la cuestión económica para nosotros es vital, porque si no seguiremos creando el desempleo en estas ecuaciones, pero la realidad es esa, el desempleo. Yo tengo la confianza de que el arreglo, para terminar, entre Angela Merkel y Papandreou ha sido muy positivo, que Papandreou lo va a pasar muy mal, porque el conflicto social en Grecia está servido, precisamente por no haber previsto, por esa intervención ahora drástica, pero bueno, que espero que aguante las reformas, porque si no, tenemos ahí un dato muy peligroso para el euro y eso nos toca a todos. Bueno, prácticamente con esto terminamos el coloquio, quizás una pequeña postilla al tema de Grecia. Yo, por lo que estoy observando en el tema de Papandreou, es que Papandreou está ejerciendo un magnífico liderazgo, porque el liderazgo es como el que realmente desarrolló Churchill en su momento, es pedir sangre, sudor y lágrimas, y ser capaz de asumir las consecuencias de eso, incluso las de perder las elecciones, como ocurrió a Churchill después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente, en este sentido, esto es lo que podemos ver si realmente esto está ocurriendo en España. O sea, para resolver una crisis hacen falta dos cosas: capacidad técnica, por lo tanto, ministros eficientes, y capacidad de liderazgo. Y eso es lo que realmente está demostrando en estos momentos Papandreou, que es socialista, en una crisis como la crisis griega. Apliquémonos la comparación. Dicho esto, le paso la palabra a don Antonio González Querol, que es director general de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid y que por lo tanto es la persona que de alguna manera más próxima tenemos a nosotros en los
temas de la Unión Europea. Por lo tanto, le hemos pedido que además, como digamos, en buena medida facedor de esta sesión, al que tanto agradecemos, pues nos cuente qué es lo que realmente se hace desde la Dirección General de Asuntos Europeos en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias, Julián. En primer lugar, agradecer al vicerrector, a Antonio López Istúriz, al director de la Escuela de Industriales y, por supuesto, a la Universidad Politécnica la invitación al Gobierno de la Comunidad de Madrid pues, para asistir a esta conferencia. Como estamos ya un poco fuera de tiempo, no me voy a extender con ese lenguaje desoxirribonucleico, como dice Tono, acerca de la Unión Europea, pero sí que querría daros un pequeño testimonio. Un testimonio, como persona joven que estoy en política, que además sí que estuvo ahí, porque yo soy ingeniero industrial y en mi caso entré a la política y llegué a la política de una manera casual y a los temas europeos incluso gracias a una asignatura que estudié durante la carrera. Yo soy de la primera promoción del Plan Nuevo y en cuarto de carrera cogí una asignatura de libre configuración, no, ¿cómo se llama? No eran de libre configuración, de libre elección en aquel momento, que tenía que ver sobre las instituciones comunitarias, que hablaba sobre las instituciones comunitarias, me explicaron todo lo de los 3 pilares, me hinché a estudiar lenguaje desoxirribonucleico y la conclusión del asunto es que yo sí que supe distinguir cuando un día me llamó Esperanza Aguirre qué era el Consejo Europeo, qué era la Comisión Europea y qué era el Parlamento Europeo y sus distintas funciones. Y algo que conocía menos, pero que entonces ya existía, que era el Comité de las Regiones, que al final ha terminado siendo mi trabajo, como ahora os contaré, pues esas casualidades de la vida hicieron que se convirtiesen también en mi vida laboral. He ejercido en la empresa privada, pasé luego a la política, como os digo, pero sin duda las casualidades de la vida, o no tan casualidades, quisieron que un ingeniero industrial con cierta formación en temas europeos terminasen llevando la política comunitaria en la Comunidad de Madrid. Así que os sirva ese pequeño testimonio, quizás casual, quizás no, para animaros a estudiar estas asignaturas y estos estudios sobre temas europeos. Bueno, dicho esto, no os voy a aburrir mucho. El Gobierno de la Comunidad Autónoma, prácticamente desde el año 94, la adhesión es en el 86, desde el año 94 desarrolla una política activa con respecto a las instituciones comunitarias. Nosotros nos estructuramos en 2 subdirecciones generales, una de Asuntos Europeos y otra de Fondos Comunitarios, que precisamente hacen valer su buen nombre. La de Asuntos Europeos mantiene una relación muy cercana, y es una de las competencias autonómicas, con el Parlamento, con la Comisión, con los comités del Consejo de Ministros, de los consejos de ministros y con el Comité de las Regiones. Con el Parlamento Europeo el Parlamento Europeo se estructura en 25 comisiones, creo, ¿no, Tono? 25 comisiones, y una de ellas, la que más dolor de cabeza suele dar a los parlamentos regionales y a los gobiernos autonómicos, es la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que, en fin, pues que donde ciudadanos, partidos políticos, quizá más veces utilizan esa comisión de lo que debieran, pero incluso los partidos políticos lo utilizan para llevar asuntos autonómicos, municipales, a las instituciones comunitarias, presentando posibles vulneraciones de las directivas o de los reglamentos comunitarios. Y en ese sentido, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General que ostento, mantiene la relación con el Parlamento, desarrolla los argumentos para defender los derechos y, por supuesto, en todas sus facultades del Gobierno autonómico frente a las instituciones comunitarias. También mantenemos una representación permanente, no una embajada. La representación oficial política del Gobierno de España, y así lo creemos por lo menos en esta comunidad autónoma, queda en manos de la representación permanente de España, de la REPER, de la embajada, del embajador que tenemos frente a las instituciones comunitarias, pero nosotros tenemos una oficina de representación de la Comunidad de Madrid ante las instituciones comunitarias. Esa oficina nos permite mantener una relación cercana con los funcionarios de la Comisión, que tan importantes son, mucho más importantes incluso que los rangos políticos dentro de la propia Comisión Europea, y eso Tono lo conoce mucho mejor que yo. Y también a través de esa oficina representamos los intereses, por ejemplo, de las empresas privadas, de las empresas públicas y de las instituciones que de alguna manera quieren ejercer relación o quieren hacer valer su posición frente a las instituciones comunitarias, ya sea la normativa comunitaria desarrollada, es profeso, los reglamentos o las directivas y su posterior transposición al derecho interno de cada Estado.
Eso en cuanto a la Subdirección de Asuntos Europeos. Estoy siendo muy sintético porque creo que las horas no acompañan para extenderme sobre este asunto. Y luego, los fondos comunitarios. En mi dirección general hacemos de lo que se llama organismo intermedio, es decir, como intermediarios entre la Comisión Europea y los beneficiarios finales de los fondos comunitarios. En el caso de España, lo decía Antonio López Istúriz, recibimos en el periodo que pactó José María Aznar aproximadamente 54.000 millones de euros, que allá por el año 2006 se vieron reducidos a 34.000. Bueno, perdimos unos 20.000 millones de euros en la última negociación que hizo España. Y eso afectó también a la gestión de los fondos comunitarios. Fruto de eso, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hemos perdido 200 millones de euros. Pero el hecho es, no voy a entrar en debates políticos, que a día de hoy gestionamos aproximadamente 1.000 millones de euros de fondos comunitarios que gestionan pues desde Mintra, que es la empresa pública que construye el metro, y gracias a eso se ha construido parte del Metro Sur. A lo mejor no ha sido lo más visible del mundo, pero se ha construido con fondos comunitarios. Junto con esos fondos comunitarios, por ejemplo, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que lo conocéis como FEDER, alguno lo habrá visto por lo menos en los carteles, desarrollamos ahora la ampliación de la línea de metro que va a Leganés, al barrio de La Fortuna, en Leganés. Bueno, pues 300 millones de euros aproximadamente se gestionan de fondos comunitarios solo para esas operaciones. También en temas que conocéis muy bien, como en plantas de cogeneración, en aprovechamientos de agua que hace el canal de Isabel II, en políticas de I+D, por ejemplo, de unos sistemas terciarios de depuración de aguas mediante unas membranas especiales que ha desarrollado el Departamento de I+D del canal de Isabel II, también son financiados por fondos comunitarios. Política de tratamiento de lodos, por ejemplo, pues el compostaje, todo esto que estudiáis en la carrera, también se materializan con inversiones directas de la Comisión Europea. Bueno, pues de todo eso se encarga también mi dirección general, de gestionar, más que de gestionar, de operar y certificar la validez en la gestión de esos fondos comunitarios de cara a las instituciones comunitarias. Bueno, en fin, eso muy resumidamente las competencias de la Dirección General de Asuntos Europeos. Lo más importante, vosotros como ciudadanos tenéis que conocer que existe una Dirección General de Asuntos Europeos, una Dirección General de Fondos Comunitarios, también existe en el Estado, la de Asuntos Europeos depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, con el que mantenemos la relación, y la de Fondos Comunitarios depende del Ministerio de Economía. En nuestro caso, estamos ubicados en la Puerta del Sol, dependemos directamente de la presidenta del Gobierno Autonómico, de Esperanza Aguirre Gileviedma, y bueno, simplemente estamos a disposición 24 horas al día prácticamente de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para la presentación de esas ayudas comunitarias, de esas dudas comunitarias que puede existir, porque también nuestra función es informar un poquito sobre lo que son las instituciones comunitarias. Y yo creo que en eso espero poder ayudar. Pretendía haber hecho una intervención de 20-25 minutos para contaros cada cosa en detalle, pero creo que no vale la pena porque lo que creo que ha sido más clarificador es la intervención de Tono, que ha podido explicar cómo es el día a día de las instituciones comunitarias, que sin duda es mucho más fácil de entender que en la disciplina, si se quiere, de la teoría del libro de las instituciones comunitarias, que para eso ya tendréis la asignatura y algo más. Bueno, muchas gracias. Antes de dar la palabra al vicerrector de Ordenación Académica para que clausure el acto, quiero agradecer públicamente al GATE su grabación, que realmente, de hecho, hace que podamos estar en Internet mañana, pasado, uno de estos próximos días. Aquí tenemos a Eliseo, que realmente será el encargado de colgar el vídeo en nuestra página web, y que cada vez que le pedimos al GATE su colaboración está siempre a nuestra disposición. Muchísimas gracias públicamente al GATE por su colaboración. Y tiene la palabra el vicerrector de Ordenación Académica. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que estamos en un acto un tanto singular, ¿no? Es un acto de apertura de una asignatura de libre elección en la Universidad Politécnica de Madrid. Evidentemente, si tuviéramos que organizar actos como este para comenzar cada asignatura, no llegarían las horas del día, ¿no? Pero no obstante, es un acto que, a pesar de ser singular, está pensado y está ideado, y así se ha querido que sea. Ya lo comentaba antes Julián Pavón, cuando empezó a promover
el que esto fuese una asignatura de libre elección en la Universidad Politécnica de Madrid, pues que nos movía el tratar de cubrir una laguna que creemos que está en la formación de nuestros universitarios, de nuestros egresados. Y esa laguna se llama Europa, el conocer un poco más Europa, y no ya solo en plan turismo, sino en plan cómo funcionan sus instituciones, sus políticas, sus órganos de gobierno, etcétera. En ese sentido, digamos que lo primero que nos mueve a que esta asignatura sea una asignatura de libre elección es tratar de cubrir esa laguna. Había dos hechos, además, cuando Julián proponía el que la asignatura tuviera un lanzamiento un tanto especial y significativo. Uno de ellos, pues es bien sabido, es la presidencia española de la Unión Europea, que durante este semestre se está ejerciendo, motivo por el cual también nos dirigimos a la Comunidad de Madrid solicitando su apoyo que quiero agradecer en la persona del director general, González Terol, que desde el principio, y entre las gestiones de Daniel Sáez, también toda la colaboración que nos ha prestado, pues desde el principio acogió la idea con gran entusiasmo y desde el principio nos mostró su apoyo para el mismo. Y hay un hecho adicional que también nos movía a que este acto fuese significativo, y es que estamos en 2010. En 2010, muchos de ustedes saben, es ese año mágico en el que los 30 estados firmantes de esa declaración de Bolonia que se ha aludido se comprometían a que estuviera ya lanzado este espacio europeo de educación superior, que posteriormente incorporaba más estados de esos 30, España entre ellos, que firmaron esa declaración de Bolonia. Declaración de Bolonia, antes cuando Javier preguntaba por los valores de esta Europa, declaración de Bolonia que se hacía un año después de que 4 ministros, el alemán, el francés, el italiano y el de Reino Unido, reunidos en la Sorbona, propusieran esa construcción del espacio europeo de educación superior, en la que decían textualmente que al hablar de Europa no solo deberíamos referirnos al euro, a los bancos y a la economía, sino que también debíamos pensar en una Europa de conocimientos. Es deber nuestro, decían los ministros, el consolidar y desarrollar las dimensiones intelectuales, culturales, sociales y técnicas de nuestro continente. Estas han sido modeladas, añadían, en gran medida por las universidades, quienes todavía desempeñan un papel imprescindible en su desarrollo. Bueno, pues yo creo que ese reto que nos lanzaban estos 4 ministros, la construcción de ese espacio europeo en el que las universidades, junto a muchas otras instituciones, contribuirán a crear Europa, y cada vez más Europa, pues en este año 2010, como decía, se materializa con la puesta en marcha en los 46 países que están suscritos a este espacio europeo de educación superior. Desde estas declaraciones de la Sorbona, de Bolonia, pues evidentemente han pasado muchas cosas a nivel europeo, han pasado muchas cosas a nivel de cada uno de los países que suscribieron la declaración de Bolonia o se apuntaron después. Cuestiones no siempre positivas, cuestiones muchas veces que uno no comprende. Por citar, en nuestro país yo creo que ha habido muchas idas y venidas con esos cambios ministeriales, y no hablo ya de cambios de partido, sino muchas veces, aun siendo el mismo partido en el gobierno, los cambios ministeriales han introducido muchos cambios, muchas incertidumbres, ¿no? Así pasamos pues, de un catálogo de titulaciones que nos tuvo a los universitarios haciendo libros blancos y reflexiones sobre cómo debían ser esas titulaciones que van a estar en el catálogo, a de la noche a la mañana quedarnos sin catálogo, y se nos anunciaba un registro mucho más flexible, donde las titulaciones se van a poder inscribir prácticamente como se quisieran, flexibilidad que luego varió con criterios que algunas agencias imponen o no imponen, etcétera. En fin, muchas idas y venidas que han culminado finalmente con una crisis económica donde ni esos apoyos económicos que tanto se decían que eran necesarios para implementar correctamente Bolonia, pues ni esos apoyos económicos se están materializando. Bueno, pero a pesar de todo eso, yo sí quiero transmitirles un mensaje de apuesta por Europa, de apuesta por el espacio europeo, de apuesta por la Unión Europea, de apuesta por Europa
a fin de cuentas. A mí me venía a la cabeza, cuando preparaba un poco, que decirles una declaración bastante anterior a la de Bolonia y hecha al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, allá por 1963, por un personaje que se llamaba Martin Luther King, al que todos ustedes seguro que conocen, cuando en su célebre discurso, declaración de Tengo un sueño, les decía, hablando de la lucha racial que él encabezaba, les decía a los que le escuchaban: les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Bueno, pues yo creo que como Universidad Politécnica de Madrid todavía tenemos ese sueño del espacio europeo de educación superior, frente a todas las dificultades, ese sueño por Europa, y seguro que ese sueño va a hacerse realidad. Si se hizo el de Martin Luther King y no hace mucho asistíamos a la elección del primer presidente negro en los Estados Unidos, seguro que esto es más fácil. Y es el sueño finalmente por enseñar de una forma mejor. Enseñar con actos, volviendo al principio, como el de esta inauguración, donde personas como nuestro ponente López Istúriz, que tan magníficamente nos ha enseñado su día a día, nos ha transmitido sus vivencias en el Parlamento Europeo, bueno, pues que esta forma de enseñar sea mucho más habitual y sea mucho más cotidiana. En ese sentido, tranquilo, Julián, que en la medida que esté en nuestras manos seguiremos apostando por la continuidad de asignaturas como esta. Y por mi parte nada más, agradecerles a todos ustedes, a las instituciones que nos acogen, las escuelas industriales, el CEPADE que organiza y nos acompañan, pues su asistencia, y sin ustedes pues esto no tendría desde luego ningún sentido ni habría sido posible. Gracias a todos ustedes y hasta la siguiente.